Hola, buenos días. Bienvenidos a otra sección de Teología Takeaway. Y en esta ocasión vamos a titularlo La nueva estrategia ecuménica de la Iglesia Católico Romana. La nueva estrategia ecuménica de la Iglesia Católico Romana. Y esta charla de esta mañana está basada en una conferencia de Quirico, creo que se pronuncia así, de Quirico, impartió a la Fraternidad de Pastores de Castilla-La Mancha, Ameclán, en la iglesia de Moral de Calatrava, que pastoreó un amigo mío, José Luis, el 30 de mayo de 2019. Y bueno, yo la grabé y con su permiso pues he podido publicarla y me gustaría también ahora pues compartirla con vosotros, ¿no? De verdad que no tiene ningún desperdicio. Comienza así de Quirico. Hay grandes paralelismos entre la situación que han vivido y viven iglesias protestantes en Italia y aquí en España como minoría. Una de las cosas que tenemos en común entre los dos países y en ambas culturas es la omnipresencia del catolicismo romano y de su predominio religioso y social. En un sentido, como iglesias protestantes y evangélicas, hemos podido entender quizá mejor que otros cuál es el auténtico ADN del catolicismo romano. Porque, si esto es mío, porque realmente cuando visitamos otros países como el Reino Unido, Holanda, Canadá, Estados Unidos, etc., nos damos cuenta de lo difícil que es hacerles entender cuál es el verdadero catolicismo romano en su versión auténtica, genuina, latina, ¿verdad? Y como vemos que hay muchos hermanos que simpatizan mucho con el catolicismo romano, pero podemos decir que la cara del catolicismo romano en Estados Unidos, en Canadá, en Holanda, en el Reino Unido o en Alemania es muy diferente de la cara del catolicismo en España, Italia, Portugal, Malta, etc., ¿no? El reto con el que nos enfrentamos, y de Quirico, nos enfrentamos no es ni más ni menos que entender la visión que la Iglesia romana sostiene acerca de la unidad. Este es uno de los puntos más importantes y uno de los desafíos más importantes que se nos presentan, centrándonos en el concepto mismo y en la misma práctica de esta unidad. Unidad es una de esas palabras claves en el tiempo en el que vivimos, la unidad, ¿no? Es una palabra clave, ¿no? Es una palabra usada y mal usada también, ¿no? ¿Verdad? Unidad. Todo el mundo está a favor de la unidad. El movimiento ecuménico apoya esa unidad. La Iglesia Católica es una iglesia ecuménica y persigue esa unidad. E incluso en cuanto a lo que se refiere a los movimientos interreligiosos de otras denominaciones, de otras iglesias, la palabra unidad es una de las palabras claves que siempre se usa, ¿verdad? La unidad. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de catolicismo romano? ¿De qué hablamos cuando hablamos de catolicismo romano? Bueno, vamos a comenzar clarificando algunas cosas. Cuando hablamos de catolicismo romano, ¿de qué estamos hablando? Sin duda podemos tener diferentes experiencias nosotros con católicos, ¿no? ¿Verdad? Y en diferentes parroquias o ciudades o países. Y podemos tener también lícitas diferentes percepciones de lo que el catolicismo es. Y todas ellas pueden ser útiles. Pero tenemos que tener en cuenta que el catolicismo romano es un mundo en sí mismo, por lo cual debemos acercarnos al mismo de forma teológica y bíblica. La breve definición de Quirico del catolicismo sería: es una desviación del cristianismo bíblico. Para de Quirico, el catolicismo romano es una desviación del cristianismo bíblico. Por lo tanto, cuando hablamos del catolicismo romano no estamos hablando de otra denominación cristiana. Pues la verdad que esto me chocó cuando lo escuché, porque yo lo comparto también 100% con de Quirico. Cuando estamos hablamos de catolicismo romano, no estamos hablando de otra denominación cristiana. En nuestros círculos evangélicos solemos hablar de denominaciones y estamos acostumbrados a las iglesias con sus diferentes nombres y diferentes tipos de gobierno. Y esto nos supone un problema para nosotros, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, hermanos, pentecostales, carismáticos, etc., ¿no? Con sus diferentes tipos de gobierno y sus diferentes tradiciones. Pero cuando hablamos de catolicismo, no hablamos de otra denominación legítima dentro del cristianismo.
El catolicismo es una desviación realmente significativa que se ha desarrollado y consolidado a lo largo de los siglos y alrededor de un cierto número de factores clave. En parte como una organización imperial, esto lo hemos visto cuando he hablado de el Papa, es el Papa de Roma, el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo. Este parece que no ha tenido mucho éxito, no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo veáis de nuevo. En parte como una organización imperial, asumiendo la antigua estructura del poder imperial romano y centrado en un sofisticado sistema sacramental. Voy a repetirlo. En parte como una organización imperial, asumiendo la antigua estructura del poder imperial romano y centrado en un sofisticado sistema sacramental, fundándose en un sistema de tipo teológico sinergístico, suma de muchas influencias que ha dado a luz una eclesiología anormal. Todo este proceso ha conllevado a la absorción de elementos del paganismo y todo ello dentro de un marcado universalismo integrador. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana es una entidad compleja que retiene ciertos elementos teístas básicos y que a un nivel superficial sigue manteniendo doctrinas como la Trinidad, la divinidad y la humanidad de Cristo, etc. Sin embargo, a causa de las líneas borrosas y poco delimitadas de su teología, su desviación es bastante notable en relación con lo que consideramos una fe bíblica. En algunas áreas la desviación es más evidente, por ejemplo, la mariolatría, la adoración de María, el purgatorio, las oraciones a los santos, etc. En otras áreas es menos visible, como en la Trinidad o en la Cristología. Pero realmente todas ellas están vinculadas, El resultado es, en conjunto, un alejamiento de la teología bíblica. Una religión confusa, de un toto revolutum y distorsionada. Esta percepción acerca del catolicismo romano, hoy en día, esto es muy importante, voy a recalcarlo, estoy totalmente de acuerdo también con De Quirico, esta percepción del catolicismo romano hoy en día es minoritaria dentro del cristianismo bíblico, ¿verdad?, del protestantismo. Solía ser mayoritaria y años atrás la gran mayoría pensaba así, ahora solo unos pocos lo hacen. Es nuestro deber y obligación ayudar a nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo a evitar la confusión con relación al análisis del catolicismo romano. Debemos examinarlo minuciosamente y de forma bíblica. ¿Qué significa la unidad? Volvemos con esta idea de la unidad. ¿Qué significa la unidad para la Iglesia católico-romana? Por lo tanto, cuando hablamos de unidad, debemos reflexionar primeramente acerca de lo que significaba y suponía el paradigma de la unidad con anterioridad al Vaticano II. Es decir, cómo pensaba con respecto a la unidad la Iglesia Católico-Romana antes del Concilio Vaticano II, porque hay un antes y un después de este Concilio Vaticano II. Durante muchos siglos la Iglesia operó con este claro paradigma, antes, ¿verdad?, del Concilio Vaticano II, con esta división. O estabas dentro o estabas fuera. Y había una línea clara de demarcación, muy clara y definida. O estabas dentro o estabas fuera, ¿verdad? Los unidos, es decir, los que pertenecían, los que disfrutaban de esa unidad, los únicos unidos eran los que habían sido bautizados y participaban de los sacramentos, siendo admitidos al más importante sacramento de todos, que era la Eucaristía, y sigue siendo la Eucaristía, la misa, ¿verdad? Por lo tanto, habían participado en dos de las señales externas representativas de la unidad. Dos señales externas representativas de la unidad, habiendo sido bautizados y participando de la Eucaristía. Esto era lo que significaba antes del Concilio Vaticano II estar unido a la Iglesia, estar dentro, formar parte de la Iglesia. En cambio, los que estaban excluidos, ¿verdad?, por el contrario, los que estaban excluidos de esta unidad podían pertenecer a uno de estos tres grupos: los herejes,
los que estaban excluidos, los que estaban fuera, los que no había ningún tipo de unidad con ellos, los herejes por una parte, que habían abandonado la verdadera iglesia, los paganos que pertenecían a otras religiones y los que habían sido excomulgados, expulsados, aquellos que habían formado parte de la Iglesia Católica Romana, pero por cuestiones de disciplina habían sido expulsados, por razones doctrinales, de moral, etc. Este era el paradigma que regía la Iglesia dentro del Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, ¿vale? Estamos hablando pre-Concilio Vaticano II. Este fue el paradigma en el cual nuestros padres y antepasados en Italia y en España tuvieron que vivir. Este salvaguardaba, definía y delimitaba la frontera entre los que estamos dentro y pertenecen a la Iglesia y aquellos que estaban fuera o estábamos fuera o habíamos sido expulsados. Fue muy difícil para nuestros antepasados vivir y sobrevivir en aquellos tiempos, pero al mismo tiempo, porque claro, cuando estabas fuera, pues sufrías la persecución, había cantidad de problemas que se te ponían, ¿verdad? Y estabas viviendo en una sociedad católica, sin ser católico, sin disfrutar de esa unidad, y por lo tanto eras un enemigo, no voy a decir del Estado también, pero un enemigo, digamos, de la Iglesia, ¿no? Entonces fue muy difícil para ellos vivir en estos tiempos. Pero al mismo tiempo era más fácil. ¿Por qué? Pues la Iglesia Católica Romana ella misma excluía a los que no pertenecían a ella, es decir, que sabíamos claramente que no pertenecíamos ahí porque nos habían echado, no nos querían y cada uno sabía el lugar que ocupaba, era más fácil, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, era difícil, pero también era más fácil para nosotros identificar dónde estábamos unos y otros. Después del Concilio Vaticano II y según de Quirico, la unidad se vive de esta forma. Hay una unidad más perfecta y una unidad más imperfecta. Y esa unidad se vive o la define con círculos concéntricos. Hay un círculo que es el círculo central, el corazón, digamos, ¿no? Y ahí es los que viven la unidad más de una forma más completa. Pero después hay una serie de círculos concéntricos alrededor de ese círculo interno, ¿verdad? De los que viven esa unidad de una forma más imperfecta, ¿no? Entonces es como una teología de círculos concéntricos, ¿no? El Vaticano II cambia la percepción y la práctica del concepto de unidad. Se comienza a hablar de unidad perfecta e imperfecta. En lugar de hablar de unidad, los que están dentro y los que están afuera, los que cumplen con la Iglesia, miembros de la Iglesia, los herejes, paganos o expulsados o excomulgados, ¿verdad? Ahora se habla de los que disfrutan de una unidad más perfecta o menos perfecta o imperfecta, ¿verdad? Todos aquellos que habían sido considerados herejes ahora son considerados hermanos separados, ¿verdad? Eso los protestantes conocemos esta definición, ¿no? Ahora somos hermanos separados, ¿no? Antes éramos herejes y se nos condenaba a la hoguera, ahora somos hermanos, pero estamos separados, ¿no? Tenemos algunos problemas que tenemos que solucionar. Hermanos dando a entender el ideal de la fraternidad, de la posición de un patrimonio en común, miembros todos de una misma familia, pero separados, pues no estamos plenamente integrados, no hay una integración, una unidad perfecta, ¿no? Sino imperfecta. Con los cuales la Iglesia Católica Romana comparte cierto grado de preocupación en cuanto a la solidaridad, al cuidado del planeta, etc. Pero que aún así, y aunque imperfectamente, comparten cierto grado de unidad. Y en cuanto a los excomulgados a partir del Vaticano II, la excomunión prácticamente ha dejado de ser usada. Ya no se excomulga a nadie de la Iglesia, no se echa a nadie de la Iglesia. Es muy difícil conseguir que te excomulguen, aunque quieras ser excomulgado, ¿no? Quiero abandonar, quiero apostatar, no, aquí no apostata nadie, aquí no se excomulga a nadie, aquí no echamos a nadie. Esa es la nueva política eclesial romana. Esta no es una opción, que te excomulguen hoy o que puedas tú dejar fácilmente la Iglesia Católica Romana porque tú así lo desees. La Iglesia Católica Romana se ha comprometido irreversiblemente con el ecumenismo, ¿verdad? Esto está en el programa ya, en el ADN católico romano, el ecumenismo. Y ha cambiado igualmente su percepción de sí misma, reintroduciendo la categoría de la Iglesia misma como el sacramento. La Iglesia es el sacramento. Es el sacramento en el mundo, el sacramento para el mundo. La palabra sacramento significa señal o instrumento de la unidad. No solamente con respecto a la unidad entre Dios y su Iglesia, sino como la Iglesia misma hecha sacramento de Dios para la humanidad. Es por lo tanto una religión católica en la que la Iglesia se convierte tanto en la señal visible y real de esa unidad,
pero también en instrumento, herramienta, canal para alcanzar a toda la humanidad. Por lo tanto, en lugar de mantener una línea clara que delimite los que están fuera y los que están dentro, la Iglesia es el epicentro, ¿verdad? Por lo tanto, en lugar de mantener esa línea clara que delimite los que están dentro y los que están fuera, el Vaticano II rediseñó el concepto de unidad como círculos concéntricos, ¿no? Los que están más cerca disfrutan de mayor unidad, y los que, al ir alejándose del círculo central, pues disfrutan de menos unidad, pero aún así están bajo la influencia de esa unidad, ¿no? Están unidos de alguna forma imperfectamente. La Iglesia es el epicentro, es el círculo central, de inner circle, ¿no? El círculo central, ¿no? De donde surge la unidad. Y la Iglesia es el epicentro, disfrutando de la plenitud de la gracia divina a través de los sacramentos, pero al mismo tiempo siendo consciente de que la gracia de Dios opera más allá de los confines de la Iglesia Católico-Romana. La Iglesia Católico-Romana y el universalismo, porque está relacionado esta idea, ¿verdad?, con el universalismo. La Iglesia Católico-Romana y el universalismo. Por lo tanto, nos encontramos aquí con diferentes grados imperfectos de esa unidad, reconociendo que la gracia de Dios opera entre cristianos no católicos, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia protestante, reconociéndolos a sí mismos como hermanos, y reconociendo incluso a los islámicos, y reconociendo estas realidades como poseyendo verdaderas señales de la gracia divina. Por supuesto, menos evidentes que la Iglesia Católico-Romana, pero aún así reales. Y lo mismo sucede con la relación con el pueblo judío y musulmán, que son parte de las religiones monoteístas. Se comienza a hablar, por lo tanto, de que no es necesario buscar la conversión de los judíos o la de los musulmanes. Igualmente, en el Vaticano II se habla acerca de los musulmanes que oran al mismo Dios, ya que estos comparten un grado en común, haciendo posible hablar de unidad, pero aún así manteniendo la idea de que la Iglesia Católico-Romana es una institución divina única, y lo es como cuerpo y entidad en la cual reside la plenitud de la gracia divina. Esta es la razón por la cual el Papa Francisco visita países o personas musulmanas y les habla y se refiere a ellos como hermanos y hermanas. Habla de la unidad, de caminar juntos, disfrutando de nuestra unidad, e incluso hasta tal punto de llegar a solicitarle que oren por él, ¿verdad? Es increíble pensar que podemos pedir a un musulmán que ore por nosotros. ¿Qué tipo de teología implícita está aquí? ¿Qué tipo de teología está implícita aquí? ¿Qué tipo de cristología? ¿Qué tipo de teología trinitaria? Aunque desde este paradigma post-Vaticano II es completamente lógico y coherente. Lo mismo podemos decir con respecto a las otras religiones, budismo y las demás. Son personas de fe, con un sentido de la divinidad y que han desarrollado un sentido religioso de la vida, y en alguna manera el Vaticano II les considera unidos con el pueblo de Dios y con Dios mismo. Seguramente más alejados del centro, ¿verdad?, pero a la vez girando alrededor del mismo centro del Sol. La analogía sería la del sistema solar. El Sol es la Iglesia Católica, la fuente de luz y calor, y luego tienes a la Tierra, que está relativamente cerca, que es un planeta más caliente, expuesto a la luz y al calor, pero después tienes a Marte, más alejado del Sol, que tiene más frío, etcétera, etcétera, y todos los demás planetas, pero están girando alrededor del Sol, que es la Iglesia Católico-Romana. Así se ve la Iglesia Católica-Romana en esta nueva analogía de los círculos concéntricos. También la Iglesia Católica-Romana tiene algo que decir acerca de las personas de buena voluntad en países del este, aunque no sean religiosos, quizá ateos, que no tienen ningún interés en la religión y aún así, según el Vaticano II afirma, forman parte del sistema de círculos concéntricos. Porque la gracia de Dios está obrando en ellos como criaturas suyas, por lo cual, en un sentido, comparten igualmente esa gracia divina. Y es en ese mismo sentido en el que se apela a la totalidad de la humanidad. La Iglesia, por lo tanto, es madre de toda la humanidad y hogar de toda la humanidad. Por lo cual la Iglesia Católico-Romana tiene muchas salas, diferentes salas. Algunas están más cerca de la sala del tesoro, pero todas pertenecen al mismo palacio. Otra analogía, la analogía del palacio. Bueno, pues hasta aquí. Es creo muy interesante
¿verdad?, esta explicación de los círculos concéntricos y nos ilustra de alguna forma, y esta de las habitaciones, de las salas en el palacio, cómo la Iglesia Católica no renuncia a su papel de madre, digamos, de todos, hogar de todos, ¿no?, como centro donde la gracia de Dios reside de una forma especial, y como ahora incluye a todos sin problema. Entonces vemos como los papas y la política de la Iglesia con referencia a otras religiones, incluso a los ateos, pues es mucho menos beligerante, es mucho más amable, es mucho más integradora, pero ellos siguen manteniendo su posición, ¿no?, de que ellos son el centro del universo, son el sol, ¿verdad?, y nosotros todos los demás giramos alrededor de esta institución, ¿no? Entonces creo que es bastante revelador a la hora de entender el ecumenismo en la Iglesia Católica Romana en estos días. Gracias por esa atención.